Y recordándoles, ¿verdad?, que estábamos, ¿verdad?, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, ¿verdad? Vamos a hacer un breve repaso. Así es. Recordarles que el martes pasado, por problemas de salud, ¿verdad?, no estuvimos transmitiendo. Pero gracias a Dios y a la voluntad de Dios, ¿verdad?, estamos ahora ya aquí listos y dispuestos a poder entregar este estudio. Así que, como les decía, el libro de Mateo capítulo 6, vamos a hacer un repaso de los versículos 5 y 6. Lo que hemos alcanzado a ver. Es lo que hemos alcanzado a ver, como bien dice Joana, ¿ya? Este breve repaso para que hagamos un recuerdo más o menos de lo que vimos el martes antes pasado. Así es. Así que, como veíamos el martes antes pasado, hablábamos de que Jesucristo, ¿verdad?, continúa. Pero sé que le voy a leer los versículos. Sí, se los voy a leer para que nuestros hermanos también ahí nos... El versículo 5 y 6 del capítulo 6. Dice, lleva por título Jesús y la oración, para que entremos, ¿verdad?, en escena. Y dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ya? Esos son los versículos que estuvimos viendo el martes antes pasado, donde veíamos que Jesucristo continúa, ¿verdad?, con este cara a cara, con este contraste de la justicia verdadera con la justicia falsa, ¿verdad? Y en particular con la falsa justicia de los escribas y fariseos, ¿verdad?, de estos líderes religiosos, ¿ya? Pero al igual que todos los demás aspectos de su vida religiosa, ¿verdad?, su oración había sido corrompida, como muchas de las otras... Como lo que hemos estado viendo. Claro. Y no solamente corrompida, sino que también pervertida por la tradición rabínica, por estos líderes religiosos, ¿verdad? Y en su mayoría, ¿verdad?, los judíos estaban totalmente confundidos, ¿ya? ¿En qué estaban confundidos ellos? En cuanto al modo de orar, ¿verdad? El modo de orar como Dios quería que oraran. Claro. Ellos les faltaba eso, ¿ya? Claro, porque como lo que hemos estado viendo, Jesús a ellos no los tiene que mandar a orar, porque ellos oraban, y cierto que estuvimos viendo que tenían un horario establecido donde poder presentarse, ¿cierto?, como nación para orar, ¿ya? Entonces Jesús no necesitaba enviarnos a orar, ellos oraban. El tema es que Jesús les dice de la forma en que no tienen que hacerlo, que era como los hipócritas. De esa forma no lo tenían que hacer, ¿cierto? Eso es lo que hemos estado viendo. Claro. Entonces, por ello Jesús, aquí, en esta porción, en estos versículos, nos enseña dos aspectos de la oración. Y la primera es la forma, ¿ya? Eso es lo que hemos estado viendo. Claro. O sea, ¿qué quiere decir la forma? La manera correcta de orar. No como los hipócritas. No como los hipócritas. Y en segundo lugar, el contenido. El contenido de la oración. Claro. ¿Ya? Que es muy importante. Lo último que vimos fue la forma correcta de orar. Claro. ¿Verdad? Lo primero que vimos fue la manera incorrecta y luego vimos la manera correcta. La manera correcta de orar. Donde veamos que la definición básica de la oración es comunión con Dios. Claro. Esa comunión con Dios, hablar directamente con Dios, ¿ya? Por lo tanto, hermanos, si Dios no está involucrado, solo es un simulacro de oración. Claro, o sea, eso es lo que estamos claro, eso es lo que hablamos, ¿verdad? Si Dios no está involucrado en mi oración, y mi oración, como decíamos anteriormente, el contenido de mi oración, ¿verdad? Ese contenido va para mí, como mi yo soy el que estoy orando, yo soy el bueno, yo vengo a ti porque yo soy bueno. Pongámosle harto color a él. Entonces, cuando ellos venían, o cuando la oración viene de esa forma, y
y no viene Dios en mi corazón dándole agradecimiento a Dios de mi corazón, ¿verdad? A Él. Cuando no es algo sincero. Cuando no es algo, cuando no es un agradecimiento a Dios, sino que es un agradecimiento por agradecer o por cumplir, ¿verdad? Eso es un simulacro de oración. No tiene, ¿verdad? El valor, ni tampoco tiene, ¿verdad? Ante Dios un buen recibimiento. ¿Ya? Veíamos que la oración también es la provisión de Dios. Es la idea de Dios, ¿verdad? Es la idea de Dios, no del hombre. ¿Ya? No podría haber oración si Dios no se dignara a hablar con nosotros. Esto es claro. No habría oración si Dios no nos hubiese dejado, ¿verdad?, su palabra, sus enseñanzas, y también no podríamos saber cómo orar si Él no nos hubiera dejado o no nos hubiera dejado escrito aquí, ¿verdad?, las instrucciones, ¿verdad?, para la oración, o sea, instruirnos en la oración. Entonces la enseñanza de Jesús aquí es sencilla, hermanos. Encontrarte con las complicadas y difíciles tradiciones de estos judíos, ¿verdad?, que veíamos que ellos tenían, ¿verdad?, con reglas y más reglas, ¿verdad? El Señor no nos pone límites para buscar, que eso es muy importante, hermano, subrayelo ahí. El Señor no nos pone un límite para buscarle a Él, en oración, ¿verdad? Porque uno cuando lo va a buscar al Señor lo va a buscar en oración. Quiere tener intimidad con Él, ¿verdad? Hablar directamente con Él, como claro, decía tú al principio. Claro. No hay ningún tiempo, hermano, no hay ningún tiempo u ocasión o lugar prescrito por parte del Señor, así como, ¿verdad? Es que aquí es la parte precisa, ¿no? Claro, poniendo un límite. Claro, no. Tenemos total libertad, hermano, para buscarle en todo tiempo, como dice el libro de Efesios 6:18, y en todo lugar, como dice por allá el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. ¿Ya? Entonces, como ya se mencionó en el estudio anterior, hermanos, que Jesús no está prohibiendo la oración, y sobre todo la oración en público, como decían los dos versículos, el propósito principal de Jesús, ¿verdad?, no tiene que ver con el lugar, sino con la actitud. ¿Ya? Dejemos de lado el lugar, porque Dios nos está prohibiendo, ¿verdad?, orar en público. Se puede hacer. Tanto en lo privado como en lo público. Claro, en lo privado como en lo público. Entonces, vamos a la actitud de la oración, ¿ya? Entonces, hermanos, podemos presentarnos delante de Él en lo secreto, pero también habrá ocasiones en que tendremos que orar en público, ¿ya? Entonces, la instrucción de Jesús, cuando dice entra en tu aposento, ¿verdad?, fue resaltar la mentalidad única de la oración. Claro, y dejar todo lo demás afuera. Afuera. Marca la necesidad de bloquear cualquier otro interés que no sea Dios. O sea, yo me encierro, ¿verdad?, o sea, en mi habitación, pero también en mis pensamientos y en todo lo que a mí me pueda estar perturbando, desviar, claro, ¿verdad?, mi oración. O sea, que haya una búsqueda sincera hacia Dios. Cuando nuestro corazón está, hermanos, concentrado en Dios de una manera real y profunda, hasta orar en públicos, hasta orar en público, ¿verdad?, nos encerrará a solas en la presencia de Dios. O sea, ¿por qué? Porque yo voy a estar aquí dentro de mí, ¿verdad? Claro, ahí eres tú y el Señor. Es como que lo demás pasa a un segundo plano. Claro. Ya no hay un obstáculo, ya no voy a estar pendiente de los obstáculos, ¿verdad? Llegó la luz. De otra cosa, sino de concentrarme 100% en la presencia de Dios. En ese sentido, hermano, hasta la oración más pública, ¿verdad?, resulta en secreto, porque vamos a estar concentrados, ¿verdad?, como decía, en la presencia de Dios. Y por último, aunque todo el mundo oiga lo que decimos nosotros, ¿verdad?, en esa comunión hay una intimidad. En esa oración, por ejemplo, pública, hay una comunión, hay una intimidad y un enfoque
en Dios, que eso es, ¿verdad? Enfocarme yo en Dios. Esa es la sustancia de la oración, enfocarme yo en Dios, ¿ya? Y ese enfoque que no se ve afectado. Claro, porque bien la corrección que estábamos viendo, ¿cierto? Que Jesús hace, no es, como bien decía Pedro, es que se haga en público o en lo secreto, ¿ya? Porque esto va a acontecer, sino que el tema es que no hagamos, ¿cierto? De esto como un show cuando lo hacemos en público, ¿ya? De buscar aparentar algo que no somos realmente, de buscar mostrarse ante los demás como una persona piadosa, una persona intachable, una persona, no sé, santa, ¿ya? Pero realmente mi corazón dice otra cosa, porque Dios ve los secretos, como nos marca acá el texto, entonces Él todo lo conoce. A Él, delante de Él no hay careta que se mantenga en pie, ¿ya? Claro. A eso es lo que va. Jesús nos dice que el Padre ve todo en lo secreto, ¿ya? Claro. Entonces, si bien estamos en lo secreto, obviamente podemos tener esa intimidad con Él, de esos momentos solamente Él y yo, en mi hogar, ¿cierto? O en cualquier lugar donde estemos, o esté usted solamente hablando con el Señor, pero van a haber ocasiones que va a estar en público y es ahí donde tenemos que tener cuidado porque nuestro corazón es engañoso. Y se puede ir, ¿cierto? Para quizá buscar el ser oído por los demás. Buscar, ¿cierto? El pronunciar las palabras específicas para que los demás oigan esas palabras que yo dije, ¿cierto? Buscar adoración de los hombres. Porque si bien nuestro Padre ve en lo secreto, todo aquel que hace las cosas mirando, enfocándose en el hombre va a tener recompensas de hombre. Pero aquel que es sincero, aquel que realmente es un buscador sincero de Dios, Dios lo sabe. Y a él Dios lo va a recompensar en público. Porque Él no solamente ve, ¿cierto? U oye las cosas que nosotros decimos, ya sea en lo privado o en lo público. Sino que Él ve, ¿cierto? Hasta los pensamientos que están ahí más ocultos en nuestros corazones. Él todo lo conoce, ¿ya? Y eso es lo que va el texto, ¿bien? Claro. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que hemos estado viendo últimamente. Ahora vamos a continuar, ¿cierto? Con los versos 7 y 8, y si Dios así lo permite, vamos a continuar hasta el 15, pero vamos a ir paso a paso. Claro. ¿Ya? Dice así el verso 7 y 8, para aquellos que se vienen incorporando, estamos en Mateo capítulo 6. Voy a enviarlo porque mi hermana Sí, me la recuerda. hermana Miriam, Mateo capítulo 6, vamos a leer el verso 7 y 8 que dice así: Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Bueno, una segunda área en la que mucha de la oración, ¿cierto?, de la época de Jesús se quedaba corta, era en cuanto al contenido, ¿ya? Entonces, no solamente la oración estaba hecha con un espíritu erróneo, sino que también se añadían palabras que no tenían ningún sentido. Y Jesús, bueno, hemos visto que Jesús constantemente lo que nos ha estado queriendo decir acá es que tienen que ser realmente palabras sinceras. Que lo que tenemos que hacer delante de Dios es abrir nuestro corazón delante de Él. Expresar las cosas que son reales, ¿cierto? Que están ahí. Ya sean que lo queramos adorar, que lo queramos exaltar, que sea algo real, no apariencia. Si queremos presentarles peticiones que sean sinceras, solicitudes sinceras, Él las va a aceptar, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo en este momento. Ahora, los judíos, hermanos, como estábamos viendo al principio de entrar, ¿cierto? Cuando veíamos Jesús y la oración, veíamos la manera errónea de hacerlo, ¿cierto? Y una de esas cosas que veíamos era en cuanto a las repeticiones. Claro, las vanas repeticiones. Las vanas repeticiones, ¿ya? Y enfocarse en vanas repeticiones, porque vamos a ver que las repeticiones en sí no son malas, sino que estamos hablando de las vanas repeticiones, ¿ya? Los judíos, veíamos, ¿cierto?, que los judíos habían adquirido esta costumbre de los gentiles, que ellos pensaban, ¿cierto?, que mientras más grande, más larga la oración, iba a ser oída por Dios. Para ellos era un asunto de cantidad, ¿ya? Mientras más larga la oración, para ellos era mucho mejor, porque como que les daba a ellos la certeza de que Dios los había oído, ¿ya? Pero Jesús deja claro, como leíamos acá en el verso 7, que aquellos, ¿cierto?, los gentiles, ellos pensaban que mientras más larga la oración, mientras más palabras añadían a la oración, pensaban que serían oídos, ¿ya? Pero no era así, ¿ya? Ellos oraban a sus dioses paganos. Creían, ¿cierto?, que primero tenían que
despertarla, como veíamos, ¿cierto? Cuando hablábamos de Elías, cuando está Elías, ¿cierto? Y los profetas ahí de Baal, y les dice, ya, que se manifieste quién es Dios. Ustedes clamen a Baal a ver si Baal les responde. Yo espero aquí, luego mi turno. Y ellos, ¿qué hacían? ¿Cierto? Veían que empezaban a gritar, ¿cierto? Y una y otra vez, y repetían y repetían. Prácticamente estaban despertando a su deidad, ¿cierto? La halagaban, la acosaban verbalmente una y otra vez, de tal forma que en algún momento la tenía que contestar, ¿cierto? Pero vemos que ahí nunca les contestó. Y eso fue, ¿cierto? Que en el proceso vemos a un Elías que irónicamente se burla de ellos. Quizás se quedó dormido su Dios. Quizás está en el baño, no sé, ¿cierto? Y nunca le iba a responder, ¿ya? Pero ahí vemos, ¿cierto? Que ellos, como no conocen al Dios verdadero, tendían a hacer eso, ¿ya? De intentar despertar a su deidad, de insistir, de halagarlo, de acosarlo verbalmente para que hasta llegar a un punto de que por cansancio tuviera que responderle. Pero no ocurría así, ¿ya? Y en el Nuevo Testamento tenemos también una práctica más similar, ¿ya? Que lo vemos, ¿cierto? En Hechos 19, del verso 24 al 34, donde vemos cuando nos encontramos con un Pablo, ¿cierto? Que llega predicando el Evangelio, donde llega ahí a proclamar el nombre de Cristo, y muchas personas se convierten a Cristo. Pero nos encontramos con que en esa ciudad especial se hacían figuritas, ¿cierto? Del templo de Diana, ¿cierto? De las Efesias, ¿cierto? Entonces vemos que el negocio, como ellos hacían figuritas, estaban ahí los artesanos, este negocio se le va a pique cuando la gente se empieza a convertir a Cristo, porque se dan cuenta de que esos dioses paganos no eran dioses, sino que eran cosas hechas por manos de hombres solamente. Y se dan cuenta del único Dios verdadero, ¿cierto? Entonces ya dejan de comprar esas cosas, el negocio se le empieza a ir abajo. ¿Y qué pasa con esto? Se ofuscan contra Pablo, ¿ya? Y empiezan ahí a juntarse los plateros, los artesanos, ¿cierto? Y empiezan a gritar, grandes Diana de los Efesios. Y así estuvieron prácticamente como por 2 horas, nos dice el texto, ¿ya? Entonces, vuelvo a enfatizar lo mismo. Ellos tenían, aquellos que no conocen a Dios, tienen esa costumbre, ¿ya? De que piensan que mientras más añaden, mientras más larga la oración, esa deidad los va a oír, ¿ya? Pero eso lo hacen los que no conocen a Dios, ¿ya? Por eso dice, no se van las repeticiones como los gentiles, porque ellos piensan equivocadamente que porque hacen eso, su Dios los va a oír, pero obviamente su Dios es hecho de manos de hombre, nunca los va a oír, ¿ya? Entonces, eso es lo que Jesús deja aquí claro. Nosotros no tenemos que cometer el mismo error que ellos, porque al fin y al cabo nuestro Padre sabe de qué cosas realmente tenemos necesidad. No tenemos que andarnos con tantos rodeos, de ir adulando, tantas cosas, y al final Dios sabe a qué es lo que venimos, ¿ya? Entonces, ahora, volviendo a considerar el tema, porque dijimos hace un momento que si bien las repeticiones no son algo malo, sino que las vanas repeticiones. Entonces no tenemos que sacar conclusiones erradas. Jesús no está prohibiendo aquí las repeticiones, hermano, de las peticiones sinceras. Porque, por ejemplo, encontramos algunas parábolas en la misma escritura, ¿cierto? Donde Jesús ejemplificaba el tema de ser persistente en la oración. Como por ejemplo ese hombre, ¿cierto? Que visita a medianoche a su amigo y que insiste, es persistente hasta que consigue, ¿cierto? Aquello que necesita. Y eso lo vemos en Lucas 11, ¿cierto? Del verso 5 al 13. O tenemos también otra parábola, ¿cierto? Que es de esta viuda, que es como la viuda inoportuna, que está constantemente ahí delante del juez, presentando su caso, y al fin y al cabo el juez le responde, ¿ya? Y Dios, Jesús elogia, ¿cierto?, esta persistencia de la mujer, y le dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Entonces vemos ahí que Jesús no está, ¿cierto?, diciendo que las repeticiones de peticiones sinceras es malo, que no se debe de hacer. No. Otro ejemplo tenemos de esto con Pablo, porque cualquiera puede decir, es que esas son parábolas, ¿no? Bueno, tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo, ¿qué hizo? Nos narra 2 de Corintios 12, del 7 al 8, que a él le fue enviado un mensajero de Satanás, ¿cierto? Él tenía un aguijón en la carne, dice la escritura. Y él clamaba a Dios, clamó 3 veces, nos dice la escritura, para que Dios le quitara, ¿cierto?, ese aguijón de la carne. Y Dios
¿Se lo quitó? No, pero él repitió y repitió. Dice, 3 veces oró por eso. Aunque la respuesta de Dios fue, no, bástate mi gracia. Claro. Porque mi poder se perfecciona, ¿cierto?, en la debilidad. Y tenemos por otro lado, dice, ay, que es Pablo, güey. Jesús también. Tenemos un Jesús, ¿cierto?, en el huerto de Getsemaní, donde lo vemos, ¿cierto?, en Mateo 26, del 39 al 44, que lo vemos ahí, que él está a punto de enfrentar la agonía de la cruz. Y recordemos esa oración. Padre mío, si es posible, pase de mí, ¿qué cosa? Esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Ya? Y vemos, ¿cierto?, en ese texto, hermano, que si bien él estaba ahí con algunos de sus discípulos, veíamos que sus discípulos se duermen y que él va, ¿cierto?, luego de reprenderlo y sigue orando. Nos dice que vuelve a hacer la misma oración. Y después de un corto tiempo nos dice la Escritura que oró por 3.ª vez, diciendo las mismas palabras. ¿Ya? Entonces, lo que está mal, ¿ya?, no es la repetición sincera de peticiones delante de Dios, cuando son sinceras. Dios conoce nuestras necesidades. O de la alabanza sincera a Dios. ¿Ya? Porque muchas veces utilizamos salmos para alabarle a Dios. Y usamos salmos, el mismo salmo, las palabras, ¿cierto?, que nos aprendemos. Cuando son sinceras delante de Dios, son agradables delante de Dios, porque Él sabe que lo hacemos con un motivo sincero. Sí. A lo que apunta el texto acá es a las vanas repeticiones, hermano. Aquello que se hace es como un parloteo sin sentido. Algo que es indiferente. Algo que yo no lo pienso y solamente lo digo. Algo como hueco. No tiene sustancia. Es que como decías de los siervos de Diana, ¿verdad? Ellos estaban clamando, hacían rezos, hacían oraciones, ¿verdad?, a una diosa, y esas palabras estaban vacías, porque no iban dirigidas a nadie, porque eran palabras que iban, ¿verdad?, hacia unos dioses que no existían. Entonces son palabras vacías, son palabras que no llegan a nada, es como que se van al viento y se desvanecen. En cambio, entre Pablo y Jesús hay una diferencia. Una gran diferencia. Hay una diferencia porque ellos hablan del corazón, ¿verdad? Y le hablan, ¿verdad?, a Dios desde el corazón. Al único Dios vivo. Al único Dios vivo. O sea, Pablo, por un lado, tenía una condición, ¿verdad?, de enfermedad que le pide a Dios y siempre le está pidiendo por esa enfermedad, ¿verdad? Y esa petición viene desde el corazón hacia su Dios. Jesús hace lo mismo, pide, ¿verdad?, a su Padre por la condición en la cual está viviendo. Venía, claro. Claro, lo que está viviendo y lo que venía. Entonces podemos ver las diferencias, ¿verdad?, de la oración. Cuando la oración va hacia Dios, tiene que ir hacia Dios con, ¿verdad?, desde el corazón. Claro. Desde el corazón. No es algo, como bien decía Joana, que yo lo puedo repetir, y muchas veces nosotros no sé, podemos caer en ese error muchas veces de que cantamos, ¿verdad?, salmos, ¿verdad?, pero lo cantamos por cantarlo, y a lo mejor lo cantamos porque los hermanos lo cantaban en la iglesia. Claro, pero cambiaría todo en la iglesia si ese salmo se cantara sinceramente desde mi corazón, agradeciéndole a Dios. Me acuerdo cuando el pastor una vez expuso, ¿cierto?, la palabra cuando decía que teníamos que alabar, cantar con entendimiento. Eso, bien. Eso es lo que estamos hablando acá. Saber, ¿verdad? Si vamos a alabar a Dios, si vamos a cantarle a Dios, tiene que ser con entendimiento, ¿cierto? Y tiene que ser también, cuando son peticiones, bueno, Dios, como el texto lo marca, el mismo texto lo dice acá, Él sabe todo. Él sabe de qué tenemos necesidad. Claro. Yo me acuerdo de un Pedro, ¿cierto? Cuando Jesús le dice maestro, si eres tú, Jesús, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Jesús le dice, ven. Y Pedro saca su pie, ¿cierto?, de ahí de la barca, va caminando y en un momento empieza a ver, ¿cierto?, cómo estaba la tempestad ahí, el agua, la ola, el viento, no sé qué pasaba ahí con Pedro, y empieza a hundirse. Y Pedro no se dio la media vuelta de decir, oh, Padre, te alabo, bien. No, sálvame. Solamente expresó su necesidad. Claro. Solo eso.
Señor, sálvame. Y fue oído. Como la del ladrón que estaba al lado de Jesús. También. No hizo alabanza, nada, pero lo que dijo él... Con eso lo dijo todo. Claro, cuando le dices, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. O sea, le creyó. Le creyó. O sea, él habló de su corazón. Aunque todos los que estaban creyendo, ahí, claro, no le creían, los que estaban abajo y le decían a él, si tú eres hijo de Dios, bájate de ahí, muéstranos, ahí vamos a creer. Pero él ahí, viendo a Jesús clavado, acuérdate de mí, le creyó. Entonces podemos ver que no hay un margen o se podría decir un ejemplo perfecto de poder orar y llegar, no, que con esta oración ahí sí que tocáis el trono de Dios. Ahí sí que llegáis donde Dios, no, ahí tú llegas allá. Con esta oración sí que le doblas el brazo a Dios, que lo que quiere hacer, no que haga lo que tú quieres que haga. Claro. No es así. Es con humildad, con mi corazón contrito, como dice, contrito y humillado delante de Él, pidiéndole, a lo mejor vengo mucho tiempo pidiendo eso, como lo hacía Pablo. Pero es una oración sincera que va directo a su Dios. Es como lo que tú decías al principio, el tema de las cargas. Esas cosas, ¿cierto?, que están ahí, que están ahí agobiándonos, son cargas nuestras. Nosotros tenemos que venir constantemente a entregarle eso al Señor. Claro. Hasta el momento en que ya sintamos el descanso. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté en nosotros. ¿Cierto? Claro. Porque sabemos que todas las cosas en las manos de Dios van a estar bien. ¿Cierto? Porque ahí cuando el Espíritu Santo nos recuerda, nosotros nos olvidamos de las cosas. Entonces el Espíritu Santo, nuestro ayudador, ahí nos recuerda las cosas que Jesús dijo, ¿cierto? Y en esos momentos Él nos dice, ahí, que confiamos en Él, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, yo contra eso no tengo nada más que decir. Pero es un proceso que el Señor tiene con cada uno. ¿Cierto? Claro, es que es un proceso personal que tiene Dios con cada uno de nosotros. Y sobre ese proceso a mí, Dios me entrega a mí un conocimiento. Y ese conocimiento a mí me hace descubrir a Dios. Me hace confiar en Él. Y me hace confiar en Él, agradecerle a Él en alabanza, en adoración. Y no voy a estar, por ejemplo, esperando que alguien me diga, alábelo, usted alábelo. Y a lo mejor muchos hermanos van a decir, ya sí, porque el hermano me dijo que iba a alabar y estaban todos, entonces tenía que hacerlo. Pero realmente ese hermano que está haciendo eso, tendrá el conocimiento, estará haciéndolo, como bien decías tú, como decía nuestro pastor, inteligentemente, adorando y dándole gracias a Dios. Yo creo que no, muchas veces vamos a la iglesia y hacemos lo que los hermanos nos dicen porque tenemos que hacerlo, porque pensamos que eso está bien. ¿Ya? Y de hecho ese es uno de los inicios de muchos errores en la iglesia. Claro. Sobre todo cuando vienen personas que son nuevas, ¿cierto? Y ven lo que hacen los antiguos eso es lo correcto. Claro. Y muchas veces uno cae dentro de todo esto por ignorancia, por no conocer, ¿verdad? O por no tener esta comunión con Dios muchas veces. Muchas veces nosotros, no sé, pues, hermanos que van muchos años en la iglesia. Y yo realmente me he topado con hermanos que muchos años van a la iglesia, pero no tienen ese conocimiento porque solamente hacen lo que los demás le dicen que tienen que hacer. Cuando pasa eso, hermano, lo que pasa es que lamentablemente, hay quienes dicen, ¿eres tú de aquellos que se dejan guiar por el Espíritu o eres de los que están en la palabra? Lamentablemente hoy en día así habla. Cuando es algo que no coincide. Claro. Porque el Espíritu Santo que busca glorificar a Cristo. ¿Y dónde está Cristo en la Escritura? Entonces no hay tal cosa. Obviamente yo mientras más conozco de Dios, más lo alabo y más lo engrandezco. Claro. Y más lo veo también. Veo su bondad y su misericordia a través de mi vida. ¿Cierto? Lo que me lleva a agradecerle y exaltarle y alabarle, pero no quiere decir que aquellos que son como del Espíritu y otros no son de la palabra. No hay tal cosa. No hay tal división. Sí, claro. Sí, sino que va todo unido. Claro, ya empezamos a hacer una división, ¿verdad? Entre los, son cosas de hombres, hermanos de la fe. Claro, y empezamos a dar una falsa enseñanza, una enseñanza errada, ¿verdad? Nuestros hermanos. En los estudios es algo que a mí
me gusta porque en el estudio, en los estudios, o cuando nosotros, por ejemplo, hacemos los estudios, nos damos cuenta de cómo Dios quiere que nosotros cada vez, ¿verdad?, conozcamos más de Él, cómo nosotros tenemos que llegar a Él. Y ahí se nos van cayendo varias cosas en el camino de que, oye, me acuerdo que mi hermano una vez me dijo, no, esta hora no es para orar, la hora para orar en tal hora. Esa es la única. Y en tal lugar. Y con tal ropa. Y la palabra, cuando yo vengo a la palabra y empiezo a estudiar la escritura me dice, no hay límite. Tú puedes venir a mí cuando tú quieras, en el lugar que tú estés. No necesitas nada más, ¿verdad? Tampoco necesitas grandes, ¿verdad?, palabras, recitarte media Biblia entera para ver. No. Reconóceme como Dios. Reconóceme como tu Señor. Reconóceme como tu Salvador. Reconóceme en tu corazón de que con quienes tú estás hablando y a quien tú estás refiriendo es tu Dios. Y a Dios no lo engañamos. Mira, por ejemplo, aquí hay un comentario de Pablo Hoff que dice: el mero formalismo de repetir oraciones litúrgicas o ponerse elocuente, empleando muchas palabras hermosas, no conmueve a Dios. Entonces, ¿qué entendemos de todo esto? Que cuando una oración, ¿cierto?, se hace de manera irreflexiva o de manera indiferente, hermano. Cuando una oración es de manera indiferente, vacía. Eso, claro, hueca, vacía, sin sustancia, para Dios es ofensiva. Entonces, en ninguna manera nosotros tenemos que caer en esos errores. Eso es lo que Jesús nos está diciendo acá. No seáis como, porque por eso dice, no seáis como los hipócritas. No, ustedes son súbditos del reino, ustedes tienen que ser sinceros. No seáis como lo hacen los gentiles. Claro. Ellos hablan así porque no conocen al Dios verdadero, pero ustedes sí. Y el Padre sabe de lo que ustedes tienen necesidad. Eso es lo que Jesús nos está diciendo acá. Ahora, aquí hay otro comentario que nos dice que esta es una advertencia en contra de la creencia de que la oración es mágica. Que muchos también. Claro, porque dicen, no, si repite esta oración y te juro que esto es mágico, vaya a ver lo que va a suceder. Claro, dice, una advertencia en contra de la creencia de que la oración es mágica y que por medio de la repetición constante de la petición se puede obligar a Dios a conceder lo que de otro modo negaría. Y eso es real. Lamentablemente es real. ¿Ya? Claro. Pero si nosotros estamos mirando la oración de esa forma, si estamos mirando la oración como que si yo la repito y voy insistentemente, no, es que a mí me enseñaron los de la parábola de la viuda, esa viuda que iba delante del juez y el juez por cansancio hizo lo que ella quería. Entonces el Señor ahí me está enseñando de que yo tengo que pedir lo que yo quiero porque en algún momento Él va a hacer lo que yo quiero. Por cansancio. Por cansancio. Claro. Entonces hay algunos que piensan así. Pero hermanos, si estamos pensando así, mirando la oración de esa forma, con la intención de que si yo repito tal vez hasta por cansancio Dios me va a escuchar, le voy a doblar el brazo a Dios, estamos mal. Ya tomamos el ejemplo de Pablo. Pablo oró 3 veces, nos dice la Escritura, ¿cierto? Señor, tengo este aguijón en la carne, quítame este aguijón en la carne. ¿Qué fue lo que hizo? Dios le dijo que sí, porque él fue insistente. No, le dijo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿cierto? Jesús, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y lo hizo 3 veces. Nos dice la misma Escritura que con las mismas palabras se presentó 3 veces. Pero vemos, ¿cierto?, que no era posible que pasase de él la copa, porque no había otra forma por medio de la cual nosotros fuésemos salvos. Él tenía que ir a la cruz. Si hubiera habido otra opción por la cual nos pudiéramos salvar, obviamente Dios no iba a mandar a su Hijo a morir en la cruz. No había otra forma. Y Cristo fue crucificado por nosotros. Y por eso hoy nosotros podemos hablar de la Escritura y estamos acá y somos parte de la familia de Dios. No había otra forma. Entonces vemos que, si bien ellos expresaron, ¿cierto?, lo que pasaba en su corazón delante de Dios, ellos no buscaron de ninguna manera doblegarle el brazo al Padre. No, en ningún momento le exigieron a Dios. O sea, yo declaro, yo decreto que esto tiene que ser así. Pablo, imagínate orando de esa forma. No, yo te sirvo y yo. Es que Pablo siempre su oración nació del corazón para pedirle a Dios. Como nació del corazón para pedirle a Dios, hermano, esa oración nació honesta, sincera, ¿verdad?
nació una oración transparente hacia Dios. Que eso es más que nada, eso es lo que es la oración. Y eso es lo que hemos estado viendo, hermano, desde el principio del Sermón del Monte. Volvemos a lo mismo. Un pobre en espíritu reconoce que está en bancarrota espiritual. Claro. Como sabe que está en bancarrota espiritual, ¿cierto? Está en problemas con Dios. Entonces llora, se lamenta, tiene una agonía interna. ¿Por qué? Por su pecado. Entonces ya no quiere ser igual que antes, sino que se deja moldear por Dios, ¿cierto? Y sabe por qué se deja moldear por Dios, porque sabe que lo que hizo antes le trajo puros problemas. Y sabe, ¿cierto?, que no quiere ser igual que antes y que no está en posición de exigirle nada a Dios, sino que si está ahí, si fue perdonado por medio de Cristo, es por pura gracia de Dios. Amén. Entonces, una persona que realmente Dios trabaja en su corazón, nunca va a llegar a reclamarle algo a él, porque sabe que no está en posición de hacerlo. Y ahí lo vemos en el ejemplo de Pablo. Y Jesús mismo, siendo el Hijo mismo de Dios, tampoco lo hizo. Claro. Tenemos, o sea, el ejemplo de nuestro Señor lo tenemos ahí, está en la Escritura, nosotros no lo estamos inventando. Él lea la oración de Jesús. La oración de Jesús es una oración sincera, transparente, limpia, ¿verdad? Honesta al Padre. Y ahí vemos que él realmente era 100% hombre, porque vemos que tenía la misma ¿cómo se puede decirlo? La misma necesidad, ¿cierto? Que nosotros pasamos por las cosas, él la estaba sintiendo en ese momento y aún mucho más que nosotros. Claro. Por amor de nosotros. Claro. Para salvarnos a nosotros. Entonces, cuando nosotros nos introducimos en la Escritura, hermano, y vemos a Jesús, o sea, en la Escritura nosotros vemos a Jesús siempre, porque siempre nos está hablando en los Evangelios Jesús, y en el Antiguo Testamento también está Jesús. Pero vemos a Jesús como nos va enseñando, y también Él se va poniendo de ejemplo. Nosotros podemos hablar de Jesús, y Jesús ha hecho, mire, ahora, en estos momentos, orando, enseñándonos a orar, pero también nos acordamos de Él cuando oraba. Y en su oración, ¿verdad?, veíamos toda esta entrega, esta necesidad que salía de su corazón, el dolor de su corazón, para pedirle al Padre que por favor, si es posible, mire, si es posible, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible. O sea, no te estoy exigiendo, o sea, si es posible, ¿verdad? Y vemos esa palabra, ¿verdad? Si es posible, vamos viendo cómo es, que podríamos decir, si es tu voluntad, Padre. Si es tu voluntad, yo hoy te voy a pedir esto por mi hermano, no sé, por mi mamá, por mi papá, por algo, por lo que estemos pidiendo, si es tu voluntad. ¿Ya? Nosotros sabemos que Él puede, y lo puede hacer en el instante que nosotros estemos orando. Y muchas veces en la Escritura dice que Él ya, ya lo está haciendo, ¿verdad? Pero tenemos que aceptar la respuesta de Dios, esa respuesta soberana, esa respuesta, ¿verdad?, que solamente Él nos puede dar. Y si esa respuesta es negativa a la que nosotros empezamos, o es contraria a lo que nosotros esperamos, como por ejemplo mismo Pablo, que él estaba pidiendo, ¿verdad?, por este aguijón, nosotros pensamos que es una enfermedad, ¿verdad? Y ¿qué hubiese pasado si a usted le hubiese dicho, no, bástate de mi gracia? No te sigo. Pero ¿cómo si yo salgo a predicar a la calle? No sé, soy en la iglesia, soy diácono, soy músico, no sé, yo predico, yo hago los estudios. ¿Cómo me dice, bástate? ¿Y yo qué hago con esta enfermedad? Siempre hago muchas cosas por ti, pero te pido una cosa. Claro. Y no me la haces. Pero no, porque en la oración algo sucede, y lo hemos dicho varias veces, que cuando nosotros realmente somos unos sinceros buscadores de Dios, ¿cierto? Y buscamos que esa voluntad de Dios sea la que se haga. Cuando yo vengo con mis necesidades, muchas veces nuestras necesidades, ¿cierto?, no van acordes a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa en la oración? Pasa que muchas veces las cosas que nosotros le traemos a Dios
se amoldan a la voluntad de Él. Y es ahí cuando nosotros soltamos y lo entregamos a Él. Claro. Y sabemos que estamos en sus manos y que nada se escapa de Él, y que Él es soberano, que Él es nuestro Padre, que Él cuida de nosotros, que Él todo lo conoce, que sabe nuestras necesidades, que nunca nos va a abandonar, que Él es el que nos sustenta, el que nos levanta, el que está con nosotros en los momentos que nosotros pensamos que nos va bien, en la abundancia, o también en los momentos de escasez. O en los peligros. O en los peligros. Él siempre está con nosotros, no nos desampara. Como me pasó hoy día a mí. Claro. Entonces, es como que nos ponemos en sintonía con Dios. ¿Cómo trabaja Dios con cada uno de nosotros? Es increíble. Porque cada uno de nosotros tenemos situaciones diferentes. Por ejemplo, tenemos situaciones diferentes, necesidades diferentes, pero buscamos al mismo Dios, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso también, que yéndome antes de que tú sigas, que Dios tiene oído para todos, porque podemos estar todos orando a la misma vez y nos escucha a todos. Claro, muchas veces cuando estamos orando unánimes todos, juntos orando por una misma petición, cuando nos juntamos a orar, ¿verdad? Y oramos todos, ¿verdad? Por lo mismo, estamos hablando sinceramente con Dios esa necesidad, ¿verdad? Por aquella petición que llega a mí. Como decía el pastor, yo siento esa necesidad de mi hermano, esa petición, ese dolor de mi hermano, yo lo siento, ¿verdad? Y ¿cómo yo voy a sentir esa necesidad si no estoy en sintonía con Dios, si no estoy en comunión con Dios? Porque cuando Dios empieza a tomar, vuelvo a lo mismo anteriormente, cuando Dios empieza a tomar control de mi vida, yo empiezo a menguar, ¿verdad? Empiezo a estar en sintonía con Dios y empiezo a estar en sintonía, ¿verdad?, con la necesidad de mi prójimo. Y eso, la oración es una de las cosas que nosotros podemos hacer por nuestros hermanos. Sentir, ¿verdad?, ese dolor, muchas veces, de que mi hermano está pasando ese dolor, está pasando un dolor, y sentir ese dolor y pedirle a Dios como que si fuera mío y como que a mí me está, ¿verdad?, como el cuerpo. Me está golpeando a mí. Duele una parte del cuerpo y todo el cuerpo se duele con él. Todo se duele. Esa oración sincera, como esa oración que nace, que viene de un corazón, ¿verdad?, sincero hacia Dios. Nosotros tenemos que sincerarnos de corazón a Dios. ¿Por qué tenemos que sincerarnos de corazón, del corazón? Porque ahí es donde está todo lo malo. ¿Recuerdan que hablábamos de eso? Que dentro de ahí donde está todo, cuando Joana decía en un estudio, cuando usted le diga, escucha tu corazón, claro, y escuchar a tu corazón te van a salir pura basura, podríamos decir. Como como decía, estábamos en la convención y está el hijo del pastor de allá de Temuco, y decía, no voy a referir a todos, pero él decía que de la boca salen sapo y culebra. Y decía, claro, si sale de la boca, está en el corazón. Está en el corazón, claro. Es lo que, claro, es el corazón, ¿verdad? La boca es el espejo del corazón. Entonces, si yo dentro de mi corazón estoy pidiéndole a Dios por algo, ¿verdad? Va a salir de mi boca, ¿verdad?, esa necesidad, esa sinceridad de mí para que Dios haga algo en mí. Porque en mi corazón es donde está la falla. Y Dios tiene que hacer ahí Dios va a hacer, ¿verdad?, una obra maravillosa en mi corazón. Entonces cuando yo llego a la oración y llego y digo, no, hoy día tengo que orar porque los hermanos me dijeron que tenía que orar, ¿y por qué tengo que orar? Señor, ¿sabe qué? No sé que tengo que orar hoy día, así que ya, Señor, ya, vengo y listo. Y claro, y no orar inteligentemente. Volver otra vez, estamos orando inteligentemente. Es como los primeros errores que estábamos viendo, ¿cierto? Antes de entrar en esto, nos decían que muchos ya tienen una oración prescrita y algunos lo hacían de manera tan indiferente que lo leían rápido, de modo de terminar luego. Claro. Claro, ahí no había nada más.
No, Era porque era un parloteo sin sentido. algo vacío. Y van las repeticiones, un parloteo sin sentido. Algo vacío, por eso que, claro, Algo vacío, sin claro, algo sustancia. sin sustancia, bien, eso es, sin una sustancia, y que la sustancia es Dios. ¿Verdad? Tenemos a Dios, y nosotros creemos en Dios, y mi oración va dirigida a Dios, una oración sincera. Yo, sabiendo, ¿verdad?, que yo soy un pecador, y que todos los días le fallo a mi Dios, le fallo a mi Creador, le fallo a mi Señor, vengo a Él a pedirle Claro. perdón. Y no solamente que se diga, no sé, pues, mi hermano Pedro, sino que cada uno de nosotros, todos nosotros fallamos, ¿cierto? La misma escritura dice que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso y se está engañando también a sí mismo, porque todos nosotros fallamos, todos nosotros nos equivocamos, acá nosotros estamos pecando y hay veces que ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿cierto? De repente con nuestras actitudes, ¿cierto? Estamos hiriendo a alguien con nuestras acciones o muchas veces alguien espera algo de nosotros y reciben todo lo contrario, ¿cierto? Claro. Y muchas veces sabiendo hacer lo bueno, la misma escritura dice, no lo hacemos, eso también es pecado. Entonces en cada momento estamos fallando. Entonces es necesario venir Claro. confiadamente al trono de la gracia. Claro. ¿Cierto? Lo esencial de la oración, hermano, es que sea una oración transparente, una oración sincera de nuestro corazón hacia Dios. Y que ahora ya no nos podemos quitar de la mente, hermano, que Dios no nos sabe. Mm. Porque aquí todo el texto nos ha marcado que Dios ve los secretos. Y conoce. Él nos conoce nuestros corazones. Entonces ya, ahora cada vez que nos presentemos delante de Él, nos tenemos que presentar con este conocimiento. Claro. Dios no quiere palabrerías. Dios quiere que usted vaya y sea sincero, presente su corazón derrame, como decía el pastor la otra vez. Me gusta el ejemplo que da el pastor cuando tomaba un vaso y lo derramaba. Decía, un vaso derramado, un vaso de agua derramado. Eso es lo que Dios quiere, que tú derrames tu corazón delante de Él. Porque Dios, hermano, Dios conoce, como dice acá, sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él no quiere que, hay muchos que hacen show para presentarse, pero ni siquiera llegan a Él. Esa oración ni siquiera son oraciones, porque veíamos que la oración era comunión con Dios, hablar directamente con Dios. Es algo que no es. Se vende de una forma, pero no es. ¿Ya? Esas oraciones se quedan ahí, en los oídos de los que están ahí nomás. No pasa del techo, no llega al cielo, no llega delante del trono de Dios. Esas no son agradables delante de Dios. Dios quiere que seamos sinceros. Él sabe de todas las cosas que nosotros tenemos necesidad antes de que se las pidamos. Entonces no tenemos que caer en estos errores que Jesús nos está diciendo acá, ser como los hipócritas o, ¿cierto? Como usar muchas palabrerías y adornar, ¿cierto? Porque Dios no nos va a escuchar porque nosotros agreguemos cosas, ¿ya? Dios quiere que seamos sinceros, que abramos nuestro corazón, que expresemos las necesidades, que entreguemos las cargas, que traigamos el hambre de la necesidad que tenemos de Él delante de Él. Que si pecamos, Señor, perdóname, Señor, ayúdame en esto, ayúdame a mantenerme firme ante la tentación cuando venga. A lo mejor ahora no estoy cayendo en tentación, pero vaya a llegar el momento, Señor, ayúdame antes de estar orando antes de. Tenemos que orar en todo momento, ¿cierto? Y Él quiere oírnos, aunque el texto dice, ya, pero si Dios sabe de que tiene necesidad, ¿para qué voy a orar? Si Dios sabe, hermano, volvemos a lo mismo, oración. Fue la idea de Dios para hablar con nosotros. Él se encargó de todo. Me gustaba cuando el pastor la otra vez igual decía eso. Que Dios se encargó de todo. Se encargó de que ese velo fuera roto, rajado, ¿cierto? Y como lo hizo por medio de Cristo. Él ideó el plan para que hoy nosotros nos podamos acercar delante de Él, del Creador de todas las cosas, del que sustenta todas las cosas con su palabra. Él se encargó. Fue la idea de Dios, no del hombre. Entonces, si es la idea de Dios, Él nos está dando aquí la instrucción de cómo nos presentemos delante de Él. Como no es la idea del hombre, aquí el hombre no viene aquí con su regla y con sus cosas, porque todo lo que el hombre viene a añadir sobre la palabra de Dios lo echa a perder, ¿cierto? Y aquí nos está diciendo Dios, esta es idea mía, yo ideé hablar con ustedes, ¿cierto? Y yo quiero que ustedes sean sinceros conmigo en cualquier momento del día, esté donde esté. No tengo límite de que tú estés en tal lugar o que traigas tal vestimenta, por ejemplo, no, que tienes que estar con corbata para presentarte delante de Dios. No, Dios quiere. Si en el momento que tú tengas la necesidad, tú vengas de inmediato. Él no nos va a dejar en visto, Él nos va a oír, Él quiere oírnos, Él quiere que conversemos con Él. Porque si bien Él conoce nuestras necesidades, somos nosotros los que necesitamos venir delante de Él.
porque es para nosotros, entregarle, saber que nosotros se lo entregamos, que yo vine y oré, el Señor lo sabe, le expresé lo que necesito, lo que siento en mi corazón, y ahí está, Señor, haz tú, pero ayúdame a mí. El Señor cuida de nosotros. Mire, aquí hay un comentario de MacArthur que dice así: orar correctamente es orar con un corazón devoto y con motivos puros. Es orar con la atención centrada en Dios y no en otras cosas. Es orar con sincera confianza en que nuestro Padre Celestial oye y contesta toda petición que le hacemos con fe. Él siempre recompensa nuestra devoción sincera con respuesta misericordiosa. Si nuestra petición es sincera, pero no según su voluntad, Él contestará, pero de una manera mejor de lo que nosotros queremos o esperamos. Pero Él siempre responderá. Me gustó esa... Claro, es ese orar con sincera confianza. Esa confianza. ¿Y saben, hermano, dónde usted encuentra esa confianza? Cuando viene la Escritura. Cuando viene la Escritura y empieza, ¿verdad?, a relacionarse con este Dios, empieza a tener comunión con este Dios, empiezan a hacer esta confianza. Claro. Esta confianza que después se transforma en amistad, después de la amistad se transforma en fe. Se transforma en algo sólido. En algo sólido. Y cada vez que yo venga, delante de Él, ¿verdad?, yo me voy a ver no más grande. Me voy a abrir la Escritura y me voy a dar cuenta cuánto me falta cada vez más. O sea, yo voy escudriñando la Escritura y cada vez más me falta. Más me falta. No, es que yo pensé que ya... No, pero yo pensé que ya sabía, pero no. La Escritura se encarga, la palabra de Dios se encarga de decirme: a mí te falta. Te falta mucho. Te falta mucho. Ejemplo, la oración. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros estuvimos orando, verdad? A lo mejor mal. Orando porque los hermanos nos decían, no sé qué tiene que orar así, o porque escuchábamos cómo orar, no. Pero cuando nosotros venimos delante de la Escritura, venimos delante de Dios, tenemos esa comunión con Dios, empezamos a darnos cuenta que no hay un tiempo preciso, no hay una hora señalada, no hay un lugar perfecto para venir a Dios. Que no hay como decía la mujer límite. samaritana. Decían que allá, aquí sí, pero allá no. Entonces nos damos cuenta que muchas veces el hombre, claro, cuando se mete el hombre en la palabra de Dios, deja la embarrada. Lamentablemente, hermanos, cuando empezamos, ¿verdad? Correcto, eso era. Cuando empezamos nosotros a adulterar este alimento de Dios, porque empezamos nosotros a meter, ¿verdad?, de nuestra cosecha, como se diría, ¿verdad? Y le ponemos de todo, como tú decías, las patitas, orejitas, manito y toda la cosa. Empezamos a adulterar la enseñanza de Dios. Y hay una línea tan delgada, hermano, que hay que tener mucho cuidado en la Escritura, en la palabra de Dios, para no irse para un lado ni para el otro, ni para el extremo de la izquierda ni para el extremo de la derecha. La palabra de Dios está aquí en la Escritura. Él dejó su palabra acá para nosotros, esta enseñanza única para nosotros, del Hacedor, del Creador de nosotros. Entonces, cuando nosotros sabemos que el Creador, el que nos creó, ¿verdad?, el que nos hizo a nosotros, se ha tomado el tiempo de dejarnos, ¿verdad?, este manual de vida, este manual, ¿verdad?, de conocimiento, y no solamente de conocimiento de la oración o de quién es Dios, cómo es Dios, qué Dios quiere para nosotros, sino que también cómo nuestras vidas, ¿verdad?, cambian y van cambiando cada vez que yo voy abriendo mi corazón, como bien decía Joana, derramando mi corazón delante de Él, me va ayudando a ser mejor persona. No, y por ejemplo,
cuando venimos a la Escritura y nos damos cuenta de que el mismo Dios que estuvo con Israel, ese mismo Dios que estuvo ahí, es el mismo Dios nuestro. El mismo Dios que proveyó para ellos en el desierto, a pesar de sus debilidades, de sus falencias, que los alimentó y les sustentó maná día a día, que hizo que su calzado no se estropeara, que su ropa no se envejeciera, aquel que se encargó, ¿cierto?, de que saliera agua de la roca, que les proveyó en el momento que tenían sed, que les proveyó a pesar de cómo eran. Ese mismo Dios que los defendió tantas veces, ese mismo Dios que estuvo ahí con ellos, ¿cierto?, ese mismo Dios que está con nosotros. El mismo Dios que abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara, ¿cierto?, cuando Faraón lo venía siguiendo. Ese mismo Dios es nuestro Dios. Y aún más, tenemos tal cercanía con Él por medio de Cristo, que podemos buscarle en cada momento. Que tenemos, claro, Podemos buscarle con total confianza. tenemos esa libertad. Tenemos libertad para buscarle. Esa es la libertad, no esa otra libertad No que está hemos... lejano, como dicen, es que Dios quiere. No, aquí no está hablando de un Dios cercano. De una relación íntima. Tan cercana. Padre, como lo vamos a ver, ¿cierto? Porque no alcanzamos nuevamente. Y Él quiere, Pero lo vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver en el modelo de oración, ¿cierto? Que Jesús nos deja de acá del verso 9 en adelante, ¿ya? Vamos a ver que está ese tipo de relación de padre a hijos, ¿cierto? Donde Él provee a los suyos. O sea, como por eso les digo, el mismo Dios que estaba con ellos en el Antiguo Testamento, el mismo Dios que nosotros tenemos. Amén. El mismo Dios, ¿cierto?, que hizo descender fuego del cielo y que consumió el holocausto, ¿cierto?, que levantó ahí el profeta, es el mismo Dios que tenemos hoy. Es el mismo Dios. Pero hoy podemos acercarnos confiadamente. Antes el pueblo de Israel temía, ¿cierto?, ahí a los pies, ¿cierto?, de este monte, ante su presencia. Pero hoy nosotros, hermanos, Dios es amor, sabemos que también es fuego consumidor, pero nosotros podemos entrar confiadamente. Como dice, confiadamente. Todo gracias a Cristo. Y muchas veces no aprovechamos ese momento. Claro. Y Él quiere conversar con nosotros. Él nos quiere ayudar. Él quiere trabajar en nuestros corazones, hermano, porque muchas veces queremos que, como vamos a ver más adelante, venga tu reino. Ya, ¿cierto? Está con una mira, ¿cierto? Venga tu reino. Al futuro, cuando Cristo venga. Anhelamos que Cristo venga. ¿Cierto? Anhelamos que Cristo venga. Anhelamos a segunda venida. Pero una manera, ¿cierto?, que cuando Cristo llega, ¿cierto?, cuando Cristo empieza su ministerio, ¿qué dice? El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado en Cristo. Y cuando Cristo gobierna nuestros corazones, ya no vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí. Entonces el reino de Dios se ha acercado hoy. Y Dios hace su voluntad a través de nosotros porque Él gobierna nuestros corazones. Pero si nosotros estamos apartados de Él, ¿cómo va a ser eso posible? La misma Escritura dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces necesitamos, hermanos, estar apegados a Él. Somos dependientes de Él. Somos dependientes de Él. Aquel que ha sido alcanzado por Él es dependiente de Él. Aquel que ha sido tocado por la gracia de Dios es dependiente de Dios. No hay otra cosa. Y eso es verdad. Eso es verdad. Y nos ha dejado, ¿verdad?, la oración como instrumento, como se podría decir, como teléfono. Es que es una llamada directa, ¿verdad? Claro, no tienen que derivar, no, tienen que esperar. La oración es una llamada directa a Dios. Y que Él no la va a dejar ahí que suene o va a sonar ocupado. No. Él escucha la oración sincera, la oración verdadera del corazón, esa oración transparente. ¿Verdad? Que uno va aprendiendo, porque también nos podemos encontrar con hermanos, ¿verdad?, que vean este video y algún día no, pero es que yo no sabía eso. Sabía, hermano, sí. Por eso están los estudios, para que usted aprenda. Y conocer, ¿verdad?, la oración, conocer más de la oración, es algo que Dios quiere que no solamente la conozcamos, sino que también se haga, ¿verdad?, realidad en nuestras vidas. Claro, porque la oración tiene que ser una manera de vivir. Tiene que ser como el respirar. Para el cristiano es como el respirar. Es vital para nosotros.
constantemente tenemos que estar en comunión con nuestro Padre, ¿cierto? Y puesto que tiene que ser una manera de vivir, tenemos que saber cómo orar, ¿cierto? Tenemos que saber cómo orar. Hay muchas confusiones. Si en ese entonces había confusión por toda la mano que se le había metido, hoy en día también hay mucha confusión en cuanto al tema de la oración. Y es por eso, hermanos, que precisamente Jesús dejó un modelo de oración. Pero eso lo vamos a estar viendo el próximo martes, ¿ya? Así que, si Dios así lo permite. Claro. Entonces, para que más o menos, yo creo que entendió ya cómo la oración, ¿verdad?, se define y cómo es la oración correcta. Como usted ya tiene los tips para poder estar orando. O sea, la idea es clara de que si usted ora en público, ¿verdad?, esté haciendo algo malo. Yo no, porque Dios dice que yo no puedo orar, ya no puedo orar en público porque Dios dice en su palabra que no oréis en público. Pero no dice eso. O sea, Dios lo que está, o Jesús lo que está, ¿verdad?, sancionando acá es la vana, o sea, palabrería, palabras vacías. O ser hipócritas. Hipócritas. Hacerlo públicamente, aparentar algo que realmente no es. Claro, no es para Dios, sino que es para mí. Para mi pomposidad, para que me vean a mí, para que yo sea, ¿verdad?, el único. El alabado, el exaltado. Claro, y no Dios. Eso es. Le damos gracias al Señor porque Él nos va mostrando cada vez más, mediante su palabra, su enseñanza, ¿verdad?, cosas que a lo mejor no habríamos llegado a conocer si no hubiésemos abierto las Escrituras y las hubiésemos escudriñado, ¿verdad? Se hace corto el tiempo. Se hace corto, sí, se hace corto el tiempo, pero tiempo hay. No alcanzamos a pasar, pero bueno. Tiempo claro, pero así que le esperamos el próximo martes para que usted siga, ¿verdad?, enchufadito con el tema de la oración, ¿verdad?, que ya empiece a orar confiadamente, que si tiene que pedir algo y lo ha pedido desde mucho tiempo, si lo está pidiendo sinceramente, si lo está pidiendo, ¿verdad?, confiadamente en Dios, siga pidiéndole a Dios, porque Dios va a dar una respuesta, va a hacer algo con esa petición, no va a quedar ahí en el vacío, porque su oración es sincera, su oración es de corazón. Así que le damos gracias a nuestros hermanos, le damos gracias también a nuestro Señor porque nos da, ¿verdad?, esta bendición de poder transmitir por las redes sociales, por tener, ¿verdad?, estas redes para poder llegar a ustedes en el lugar en que se encuentran, poder también entregarle un poco del conocimiento, ¿verdad?, que nosotros tenemos, que la verdad no somos grandes teólogos, como decíamos, yo digo siempre, y siempre yo me siento, ¿verdad?, que me falta. A todos nos falta. Siempre falta. Y el que diga que no tiene necesidad, como Dios, no claro. va a ser. O sea, a mí me falta. Yo cada vez que vengo a la escritura me deja claro que a mí me falta mucho todavía. Porque voy descubriendo cosas y voy viendo que Dios me entrega, ¿verdad?, herramientas, me entrega, ¿verdad?, las armas, me entrega la armadura y todo para poder yo venir, para yo poder venir confiadamente a Él, para poder también proteger confiadamente y todo eso. Entonces, bendito sea el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Amén. Nuestro Creador, nuestro Hacedor. Gracias Amén. por su palabra, ¿verdad?